Conferencia 31 de fase A. Criaturas mecánicas. De ninguna manera podríamos negar la ley de recurrencia procesándose en cada momento de nuestra vida. Ciertamente en cada día de nuestra existencia, existe repetición de eventos, estados de conciencia, palabra, deseos, pensamientos, voliciones, etc. Es obvio que cuando uno no se autoobserva, no puede darse cuenta de esta incesante repetición diaria. Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. Para colmo de los colmos hay gentes que quieren transformarse sin trabajar sobre sí mismos. No negamos el hecho de que cada cual tiene derecho a la real felicidad del espíritu, mas también es cierto que tal felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre sí mismos. Uno puede cambiar íntimamente, cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante los diversos hechos que le sobrevienen diariamente. Empero no podríamos modificar nuestra forma de reaccionar ante los hechos de la vida práctica, si no trabajáramos seriamente sobre sí mismos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ser menos negligentes, volvernos más serios y tomar la vida en forma diferente, en su sentido real y práctico. Empero, si continuamos así tal como estamos, comportándonos en la misma forma todos los días, repitiendo los mismos errores, con la misma negligencia de siempre, cualquier posibilidad de cambio quedará de hecho eliminada. Si uno de verdad quiere llegar a conocerse a sí mismo, debe empezar por observar su propia conducta ante los sucesos de cualquier día de la vida. No queremos decir con esto que no deba uno observarse a sí mismo diariamente, solo queremos afirmar que se debe empezar por observar un primer día. En todo debe haber un comienzo, y empezar por observar nuestra conducta en cualquier día de nuestra vida es un buen comienzo. Observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles de alcoba, hogar, comedor, casa, calle, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que uno dice, siente y piensa, es ciertamente lo más indicado. Lo importante es ver luego cómo o de qué manera puede uno cambiar esas reacciones. Empero, si creemos que somos buenas personas, que nunca nos comportamos en forma inconsciente y equivocada, nunca cambiaremos. Ante todo necesitamos comprender que somos personas máquinas, simples marionetas controladas por agentes secretos, por yoes ocultos. Dentro de nuestra persona viven muchas personas, nunca somos idénticos. A veces se manifiesta en nosotros una persona mezquina, otras veces una persona irritable, en cualquier otro instante una persona espléndida, benevolente, más tarde una persona escandalosa o calumniadora, después un santo, luego un embustero, etc. Tenemos gente de toda clase dentro de cada uno de nosotros, yoes de toda especie. Nuestra personalidad no es más que una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico. Empecemos por comportarnos conscientemente durante una pequeña parte del día. Necesitamos dejar de ser simples máquinas aunque sea durante unos breves minutos diarios. Esto influirá decisivamente sobre nuestra existencia. Cuando nos autoobservamos y no hacemos lo que tal o cual yo quiere, es claro que empezamos a dejar de ser máquinas. Un solo momento en que se esté bastante consciente, como para dejar de ser máquina, si se hace voluntariamente, suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables. Desgraciadamente vivimos diariamente una vida mecanicista, rutinaria, absurda. Repetimos sucesos, nuestros hábitos son los mismos, nunca hemos querido modificarlos. Son el carril mecánico por donde circula el tren de nuestra miserable existencia. Empero, pensamos de nosotros lo mejor. Por donde quiera abundan los mitómanos, los que se creen dioses, criaturas mecánicas, rutinarias, personajes del lodo de la tierra, míseros muñecos movidos por diversos yoes. Gentes así no trabajarán sobre sí mismos. Fin Conferencia 31.
Conferencia 32 de fase A. El cambio radical. En tanto un hombre prosiga con el error de creerse a sí mismo uno, único, individual, es evidente que el cambio radical será algo más que imposible. El hecho mismo de que el trabajo esotérico comience con la rigurosa observación de sí mismo, nos está indicando una multiplicidad de factores psicológicos, yoes o elementos indeseables que es urgente extirpar, erradicar de nuestro interior. Incuestionablemente en modo alguno sería posible eliminar errores desconocidos. Urge observar previamente aquello que queremos separar de nuestra psiquis. Este tipo de trabajo no es externo sino interno, y quienes piensen que cualquier manual de urbanidad o sistema ético externo y superficial les pueda llevar al éxito, estarán de hecho totalmente equivocados. El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Hablando francamente y sin ambajes, aseveramos en forma enfática lo siguiente: ningún ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. No es posible cambio alguno en nuestra psiquis, sin la observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Dar por aceptado la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. Solo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismo, sin escapatorias de ninguna especie, podremos evidenciar realmente que no somos uno, sino muchos. Admitir la pluralidad del yo y evidenciarla a través de la observación rigurosa son dos aspectos diferentes. Alguien puede aceptar la doctrina de los muchos yoes, sin haberlo jamás evidenciado. Esto último solo es posible auto-observándose cuidadosamente. Rehuir el trabajo de observación íntima, buscar evasivas, es signo inconfundible de degeneración. Mientras un hombre sustente la ilusión de que es siempre una y la misma persona, no puede cambiar. Y es obvio que la finalidad de este trabajo es precisamente lograr un cambio gradual en nuestra vida interior. La transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. El punto inicial del cambio radical permanece oculto mientras el hombre continúe creyéndose uno. Quienes rechazan la doctrina de los muchos yoes, demuestran claramente que jamás se han auto-observado seriamente. La severa observación de sí mismo sin escapatorias de ninguna especie, nos permite verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos uno, sino muchos. En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías pseudo-esotéricas o pseudo-ocultistas sirven siempre de callejón para huir de sí mismos. Incuestionablemente la ilusión de que se es siempre una y la misma persona sirve de escollo para la autoobservación. Alguien podría decir: sé que no soy uno sino muchos, la gnosis me lo ha enseñado. Tal afirmación, aunque fuese muy sincera si no existiese plena experiencia vivida sobre ese aspecto doctrinario, obviamente tal afirmación sería algo meramente externo y superficial. Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental. Solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical. Afirmar es una cosa y comprender es otra. Cuando alguien dice: comprendo que no soy uno sino muchos, si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insustancial de charla ambigua, esto indica, señala, acusa, plena verificación de la doctrina de los muchos yoes. Conocimiento y comprensión son diferentes. El primero de estos es de la mente, el segundo del corazón.
El mero conocimiento de la doctrina de los muchos yoes de nada sirve. Desafortunadamente por estos tiempos en que vivimos, el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, desenvolvió exclusivamente el lado del conocimiento olvidando lamentablemente el correspondiente lado del ser. Conocer la doctrina de los muchos yoes y comprenderla es fundamental para todo cambio radical verdadero. Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. Solo a través de la autoobservación podremos evidenciar que no somos uno sino muchos. Fin Conferencia 32. Conferencia 33 de Fase A. Ley de octavas y ley de entropía. Ley de octavas. Hoy vamos a estudiar esta ley y su opuesta, la de la entropía, las cuales rigen toda la naturaleza. Cómo conocerlas y poderlas utilizar para lograr nuestro objetivo de autorrealizarnos en una existencia. La ley de octavas nos enseña a ascender, nos muestra dónde nos estancamos, por qué y cómo poder seguir ascendiendo hasta la meta final, cómo funcionan las leyes de la fuerza, etc. La ley de octavas o la corriente del sonido, o corriente de la vida, son lo mismo. Si nosotros observamos la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si vemos las 7 notas musicales. Para ir de un do inferior a un do superior es necesario elevarse una octava más. A esta escala la llamaremos la corriente de la vida, en la que todos los seres humanos están directamente involucrados, a la vez que sometidos por ella. Al comenzar a cantar una escala musical, do, re, mi, cuando lleguemos a mi encontramos la primera pausa, entre las notas mi y fa. Luego vemos que las siguientes 3 notas, fa, sol, la van juntas, pero al llegar a la hallamos la segunda pausa, entre la y si. Pasando a la nota si vemos que está independiente, y encontraremos la tercera pausa, entre si y el do superior. Esto implica que vamos a encontrar 3 pausas en una escala musical. Esto mismo sucede con todos los eventos de la vida de uno. El primer shock se da al nacer. Al nacer e inhalar el primer aliento, cuando la chispa ingresa al nuevo cuerpo, tenemos derecho a las notas musicales do, re y mi. Estas equivalen al cuerpo físico, cuerpo vital y el principio de alma, dado por la nota mi, acompañados por una personalidad con la que nos desenvolvemos en el mundo físico. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos sin ningún objetivo verdadero. En esto estará toda la humanidad mientras no encuentre algo que le permita vencer esta primera pausa. A partir del momento en que llega al mí, o continúa subiendo, o regresa al punto de partida. En el último de los casos, la ley de entropía nos igualará en el cementerio y tendremos que retornar nuevamente una y otra vez hasta agotar los 108 cuerpos físicos que tenemos por ley. Aquí encontramos a los llamados hombres del tercer día, vistos a la luz del Génesis, fascinados con la existencia, hipnotizados y sin siquiera conocer la razón de su existencia. El segundo shock. Si alguien nos da el conocimiento, nuestra existencia tendrá razón de ser. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. Una vez recibido el conocimiento se nos abren 2 caminos. Lo practicamos y continuamos avanzando, o no lo practicamos y lo volvemos una creencia. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Una vez recibido el conocimiento deberemos empezar a crear en el sexo, con la energía creadora sexual, los cuerpos solares para avanzar por las notas musicales fa, sol, la. Esto implica la creación de los cuerpos astral, mental y causal solares, o hacer la primera montaña y convertirnos en hombres del sexto día, según el Génesis. Hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, los hombres verdaderos. Pero aún así no se es un Dios. Es necesario vencer la segunda pausa.
Debe darse el tercer shock para conquistar la nota musical, si esto implicará morir en sí mismo o hacer la segunda montaña. De 1000 que me siguen uno es mío. Sin embargo, aún nos falta vencer la tercera pausa. Para esto es necesario conquistar el do superior, lograr el nacimiento segundo, la resurrección, y no se puede resucitar